Yo quiero empezar con estos, vamos a ver 4 casos que he seleccionado que tienen el mismo problema, todos son piezas 26, 26, 26, 26, 26, con el mismo grado de pérdida de tejidos. Nosotros siempre hablamos de pérdida de los tejidos y siempre tomamos decisiones en función de ese concepto, de lo que son los volúmenes. Acá vemos pérdida de tejidos blandos y pérdida, obviamente, de tejidos duros, porque no tenemos pared vestibular, por lo menos, de ninguno de los molares, y el tejido mucoso también se ha retraído y se ha perdido. Ahora, si planteamos el problema en términos de volúmenes, la solución va a ser siempre volúmenes. Vamos a buscar la solución en rellenos. Y aquí es donde yo quiero inspirar, no quiero, insisto, no quiero imponer lo que yo hago, simplemente mostrar otra visión, es llamar la atención respecto a siempre en la bibliografía, en la literatura sobre las cuales nosotros nos cimentamos y sobre las cuales nosotros hemos estudiado en la facultad, se piensa en la unidad dentoalveolar de esta manera, es decir, nosotros tenemos una pieza dentaria, tenemos hueso, tenemos mucosa y tenemos ligamento. Y pensamos en esto como algo estático, no pensamos en el dinamismo de estos tejidos. Y es así, por ejemplo, que las incisiones, yo he visto y me he tomado el trabajo, con Sergio hemos hecho esto de revisar todos los libros más, por lo menos los de mayor difusión dentro del ámbito de pregrado, donde tenemos a Linde, Carranza, Orban, hasta el libro de Erauskin, que un colega, a quien le mando un saludo, el doctor Bravo, me lo regaló, ayer me mandó, me hizo, léete este libro de Erauskin. Bueno, hasta ahí siempre se hablan de colgajos mucosos, colgajos mucoperiósticos, colgajos de espesor parcial, de espesor total, colgajos rotados apicalmente o de desplazamientos apicales, etcétera, etcétera. Y esa misma terminología nos está demostrando a nosotros que hay otra cosa que ha quedado sepultada dentro de esa información, que es la microfisiología de esos tejidos. Nosotros no estamos considerando la complejidad que tienen esos tejidos. Por ejemplo, acá yo les muestro el esfínter precapilar con las arteriolas, y cuando nosotros hacemos incisiones sin pensar en estas estructuras, vamos a hacer mucho daño, y un daño que muchas veces es irrecuperable. Miren la estructura que tenemos acá, esto es lo que yo llamo el collar gingival, para denominarlo de una manera como una unidad, digamos, microcapilar, perdón, capilar, porque los capilares son microscópicos, donde los esfínteres precapilares que tenemos acá, con estas arteriolas, si hacemos incisiones, los denervamos. Entonces van a perder gran parte de su función y vamos a observar, por ejemplo, en una macroestructura, si sabemos ver, acá tenemos el collar que yo les decía, lo vemos acá perfectamente, y después tenemos la mucosa alveolar. Aquí este paciente tiene una anestesia que tiene un vasoconstrictor. Fíjense que la patología, al ser hiperémica, no responde al vasoconstrictor, están abiertos estos capilares. Si nosotros hacemos incisiones aquí para levantar un colgajo, vamos a denervar justamente estos esfínteres precapilares y vamos a tener después dificultades en ese tejido para cortar esa hiperemia, que es el primer escalón de la cascada inflamatoria. Se dice que no podemos ver lo que no podemos nombrar. Por eso yo quiero insistir en esta foto, y siempre, y cada vez que ustedes me vean dar una charla, van a ver esta foto como insignia, como mascarón de proa de mis presentaciones. Quiero que recuerden esta imagen, y cuando nosotros la dañamos, nunca más va a volver a ser la misma. Tenemos también otra estructura que ha quedado también sepultada dentro de toda esos rótulos de colgajos o incisiones mucoperiósticas, porque nos hacen creer que cortamos nada más que mucosa y periósteo, y nos estamos olvidando que existen estructuras también musculares. Vamos a ver aquí un caso donde tenemos una recesión muy severa en la parte vestibular. Quiero que vean en esta foto
lo que sería los vasos que vienen desde el periósteo y los vasos que vienen desde el periodonto. Estos vasos están inervados y son los que van en estos extremos se va a provocar esa vasoconstricción o dilatación según la necesidad del tejido. Si nosotros cortamos estos vasos indiscriminadamente, los extremos distales van a quedar inutilizados o, como decía recién, sin esta posibilidad de vasoconstricción. Esa vasomoción o esa motricidad microvascular dañada va a traer consecuencias a largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acá vamos a colocar 2 implantes en el septum, acá y ahí. Incluso pueden ver acá hasta una respuesta ya de la mucosa sinusal. Y para lograr un relleno y membrana o lo que fuere, tendríamos que hacer cierre primario. Para eso vamos a tener que hacer incisiones verticales, desplazar, desinsertar tejidos, no solamente periósteo, sino, como les decía, músculo. Quiero que vean esta imagen que está acá. Yo voy a dibujar ahora, vamos a ver si puedo obtener la pluma. Vamos a buscar un color amarillo para que haga contraste, perdón, ahí. Fíjense que aquí donde están estas estrellitas, aquí hay un límite, y aquí hay otro límite de características diferentes del tejido. Esto que está en el medio sería la encía insertada. Acá lo que se ha hecho es una técnica de abrasión de tejidos, es decir, se inyecta un acrílico y se espera que fragúe. Una vez que fragúa ese acrílico, se extraen todos los tejidos orgánicos, hueso, llámese nervios, etcétera, etcétera, y queda nada más que una verdadera microimpresión de la microcirculación de estos tejidos. Y vamos a ver el tejido de la encía adherida, que la vemos acá. Esto que tenemos acá es la encía adherida, perdón. Voy a tratar de circunscribirla. Ustedes ya me entienden hacia dónde voy. Este pedazo que está acá es la encía adherida. Esto corresponde a esta imagen. Por encima de la encía adherida, fíjense que cambia. La estructura arquitectónica o arquitectural de esta microcirculación es diferente. Sin embargo, es ordenada. Y eso corresponde a la zona ya de la inserción muscular, por encima de lo que llamaríamos límite mucogingival. Y esta porción, que parece un deflecado, perdón, y esta porción que parece deflecado, en realidad después van a ver, es la estructura que yo les mostré anteriormente. Tiene una una arquitectura muy, muy definida. Entonces, y acá quiero que vean, esto es un trabajo muy interesante que me lo acercó la doctora Picardo, donde se ve que a los 28 días después de levantar un colgajo, este tejido pasa a ser este. Es decir, perdemos absolutamente esa identidad, esa diferenciación de los tejidos en 28 días. Visto desde el lado interno, miren estos vasos, acá estaría la cresta alveolar, por acá estaría la gíngiva y hacia abajo sería el alvéolo. Esto está visto, insisto, desde el lado del periodonto. Hemos sacado el diente y estamos mirando desde el lado del periodonto. Miren esta estructura. A los 7 días de haber levantado un colgajo, miren cómo cambia. Nada más que 7 días después de este tejido pasamos a esto. Esto es lo que yo quiero mencionar y llamar la atención respecto a lo que digo de preservar los tejidos no dañados. Aún exponiendo, fíjense, a las 48 horas, acá ya tenemos brotes angioblásticos. Si yo hubiera hecho morder gas a este paciente, por ejemplo, en el momento de la exodoncia, estando anestesiado el paciente, lo que hace es una verdadera maceración de estos tejidos y me bloquea incluso hasta esos orificios, que son los conductos perforantes por donde pasan los vasos, se bloquearían, y probablemente estas respuestas que a las 48 horas tengo, y aquí hay restos de comida, y lo dejo a propósito, a esto siempre digo lo mismo, nada me costaría limpiarlo. Fíjense, después de haber tirado con un chorrito con la jeringa triple simplemente, observamos que la respuesta que tenemos abajo es excelente. Esto es absolutamente asintomático. Entonces, no es necesario, en casos aún como estos, hacer cierres primarios. Vamos a ver a los 7 días, otra vez, restos de comida, lo cual uno pensaría que esto atentaría contra la cicatrización. La gente me pregunta, ¿y no haces colutorio? Nada, y yo siempre respondo, desde hace muchos años, para mí no hay mejor colutorio que la saliva. Sí, por supuesto, arrastre mecánico, buches con agua, simplemente. Quiere utilizar algún antiséptico, mal no va a ser. Pero no creo que sea la solución.
que solucione nada o cambien nada. A los 7 días ya empezamos a ver cómo esos brotes angioblásticos y tejido de granulación empiezan ya a manifestarse, cubriendo estas zonas. Otra vez, insisto, nada me costaría con una gasa limpiar esto y mostrarles una foto más glamorosa, pero yo quiero que vean la realidad de la boca. La boca es así, funciona así, no la vamos a cambiar y nos va a dar una respuesta, por lo menos a mi modo de ver, satisfactoria. A los 15 días ya tenemos un verdadero tejido de granulación, fibroblastos, fibrinas, capilares neoformados, todo lo que ustedes conocen. Yo no les estoy dando ninguna información que ustedes no tengan ya desde la base. Simplemente lo que estoy haciendo es rescatar, es resaltar ciertos aspectos de la fisiología que lo hemos dejado en el olvido. A los 15 días, limpio, miren, ya los tejidos de granulación, etc. 21 días, 30 días, 60 días, 90 días, y ya vamos a destapar para comenzar o continuar con las etapas protéticas. Yo utilizo implantes híbridos, la parte superior no tienen superficie rugosa. Acá vemos ya los implantes colocados. Estas líneas de match, ¿se acuerdan las líneas de match? Las habíamos estudiado en radiología, se aprecian ahí. Esto es por contraste, digamos, de radiotransparencia, no es que esté fracasado los implantes. Esto es tiempo después, ya cargado, a los 3 años, y el control terminado. Fíjense cómo los tejidos han venido, se han recuperado, no al 100%, porque eso no lo hacen, pero es un resultado para mí satisfactorio. Siempre vamos con aquella frase, digamos, de los satisfaciente, entre satisfactorio y suficiente, donde la biología solamente ha actuado y ha regenerado espontáneamente estos volúmenes perdidos. Donde ustedes pueden ver que no solamente se ha perdido el volumen de tejido blando y duro, sino que al extraer la pieza dentaria, también hay un tejido que no se va a reponer, que es el tejido dentario, es un órgano que se ha extraído. Vamos a ver otro caso, más sintético, donde vemos ya la exodoncia, los implantes colocados, y esto va a quedar así, sin gasa, sin nada. El paciente se va absolutamente, como ustedes están viendo esta imagen. Acá simplemente quiero recordarles esa microcirculación vista desde el hueso. Miren esos capilares, cómo están ahí. Y este sangrado perezoso se debe a que el vasoconstrictor actúa sobre esta microcirculación, provocando esa vasoconstricción, realizando esta imagen, lo que yo llamo, insisto, el sangrado perezoso. El paciente se va así, y acá podemos ver el implante colocado en esa posición. 5 años después, este es el resultado de esta situación. ¿Me falta volumen? Claro que me falta volumen, pero siempre digo, me sobra salud, porque este tejido que está aquí abajo tiene esas capacidades de vasoconstricción, tiene el lecho neurovascular indemne. Newton descubrió y describió matemáticamente el principio con el que se rige la naturaleza, y lo llamó el principio de mínima acción, o principio de mínimo esfuerzo. La naturaleza siempre va a buscar hacer el mínimo esfuerzo para lograr lo que necesita. Bueno, yo me acoplo a ese principio de mínimo esfuerzo. Simplemente le saco los palos en la rueda, interpreto por qué el tejido se había ido hasta acá arriba, saco la causa y se va a reponer en un 60, un 70%, bueno, ustedes dirán. Vamos a ver otro caso similar, donde aplicamos el mismo principio. Lo que quiero mostrarles varios casos, no los tengo tan documentados como el primero, porque esto yo lo hice desde siempre, tengo cientos de casos así, y para mí era tan natural que nunca los documenté, hasta que gente empezó inauguramos este grupo de Implantólogos Sin Fronteras, y las dudas que esto generaban me obligó, por suerte, a documentar y espiar la naturaleza con fotos y lograr el caso que recién les mostré, donde iba documentando prácticamente cada 48 72 horas. Bueno, estos son casos que responden exactamente de la misma manera. Acá vemos 5 años después, como de esta situación, este canino que está acá, es hemos vuelto, hemos descendido, y miren acá la circulación por transparencia, aquí vemos los vasos absolutamente o fisiológicamente indemnes. Vamos a llegar ya a las conclusiones.
las conclusiones que quiero transmitir a modo de inspiración o como algo significativo para dejar es que recordemos que debajo de los tejidos que nosotros incidimos existen fibras musculares, existen un lecho neurovascular muy sensible que no debemos dañar. Quiero mostrarles que esta foto está extraída de una rata. Esta fotografía, o que es histológica, ahí pueden ver las mismas ansias que están acá, las vemos acá, y esto corresponde a un perro. Estas corresponden a un mono. Es decir, que es un diseño tan exitoso que se ha replicado en distintas especies y ha atravesado milenios. Ahora venimos nosotros y estudiamos cómo hacer para destruirlo en 5 minutos. Este tipo de incisiones pensadas como si fuera simplemente un cuero, a veces es imprescindible hacerlo, sí, pero no sistemáticamente. La idea es que cada vez que pensemos de esta manera, volumétrica, por decirlo así, sepamos que estamos dañando estructuras que son irreparables. Con este caso, quiero decirles, el aprendizaje no es un acto, el aprendizaje es un proceso. A mí me llevó más de 10 años aceptar esto como lo mejor para mis pacientes, partir de acá y llegar aquí. Me falta volumen, sí, pero este tejido va a responder, y es las zonas justamente donde tenemos dificultad de higiene. Yo necesito que tenga esa capacidad fisiológica de responder adecuadamente. Con este caso quiero dejarles una pregunta y una frase. La pregunta es, que yo me hago siempre, ¿debo recuperar los volúmenes perdidos o preservar los tejidos no dañados? Esa es la pregunta que yo quiero que se hagan antes de hacer incisiones. Y la frase que quiero dejarles es planificar lo ideal y lo perfecto y realizar lo posible y lo necesario. Déjenme terminar con un caso de máxima complejidad. Fíjense, hay que extraer este molar, donde involucra al seno maxilar. Acá no tengo hueso y acá tengo un poquito de hueso. Vamos a colocar un implante corto acá y un implante inmediato en el molar. Quiero que observen esta comunicación que se ha provocado. Aquí había una recesión también gingival muy alta. Esta comunicación debería ser cerrada y ese cierre primario me obligaría a mí a hacer desplazamientos de tejidos o rotar, etcétera, etcétera. Yo prefiero dejarlo así porque sé que la naturaleza, si yo le saqué la causa, va a responder favorablemente. Esa comunicación, ahí tenemos recién el cierre, el paciente se va a su casa, a las 24 horas todavía tengo un Valsalva positivo, y miren, a los 4 meses ya tenemos la resolución espontánea del organismo. Lo que me interesa es que este tejido que va a rodear al implante tiene toda esa capacidad de vasoconstricción, esa capacidad de responder a la noxa inflamatoria, de una manera como si no lo hubiéramos, de hecho, no como si no lo hubiéramos, yo no lo dañé. A esto me refería entonces con lo que yo les decía, que trato de no hacer cosas tan complejas como creer que yo puedo devolver volúmenes, o sí se pueden devolver volúmenes, pero a cambio de dañar el tejido subyacente. Entonces yo siempre digo, no intenten fabricar con sus manos algo tan simple o tan complejo o tan único como una flor. Pongamos la semilla y dejemos que la naturaleza haga ese trabajo. Para ella es una cosa simple. Esta es la situación final, es decir, partiendo de aquí, llegamos a esta situación. Como frase final, les dejo, dicho esto, que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, no es necesario hacer bien lo que no es necesario hacer. Esta es la bibliografía que he revisado, digamos, a modo de, para ver esto que les decía, que en ninguno de estos libros se menciona el tejido muscular que se inserta en el alvéolo dentario en las zonas en que nosotros hacemos incisiones. Y son la base de nuestra formación. Con esto yo termino y quiero agradecer al grupo que siempre está detrás de estas cosas, de mis presentaciones. Así que bueno, vamos a terminar. Muchas gracias.